Muy buenas noches con todos los asistentes. En esta ocasión, el Comité Permanente Académico y el Comité Permanente de Relaciones Interinstitucionales e Intercambio le da la bienvenida al cuarto tema de ponencias de farmacología, donde estaremos tratando farmacología del sistema nervioso autónomo con el reconocido doctor Javier Flores Ledesma, que es creador de la cuenta Farmacotips. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad que nos estás brindando. Estamos trabajando juntos Syndromedic y Galeno, y realmente es un honor tenerte esta noche aquí. Chicos, además no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sociemsa, y seguirnos en Instagram, también Sociemsa. También asimismo seguir a Syndromedic, quien está realizando junto con nosotros esta ponencia. Muchísimas gracias, Javier, el tiempo es tuyo. Hola chicos, ¿cómo estamos? Perdón que hubo un pecase con las diapositivas. Ahora sí estamos bien, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, ¿cómo están? Ok, gracias a Syndromedic, gracias a Sociemsa, gracias a todos los que me invitaron. Para mí es un placer, que hace tiempo no toco un tema de fármacos, siendo muy franco. Y les voy a decir la verdad, este tema es mi tema más nostálgico porque fue la primera clase, literalmente la primera clase que di. Entonces, todas las ganas y todas las preguntas, más que bienvenidas, y vamos a la importancia de la farmacología del sistema nervioso autónomo. Aquí es Javier Flores de Farmacotips. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que entender primero como tal definición del sistema nervioso autónomo? Primero tenemos que entender que el sistema nervioso se divide en dos ramas, el central y el periférico. El periférico a su vez en dos ramas básicas, que son el somático, voluntario e involuntario, por así decirlo, que es somático, y el otro que es el autónomo. El autónomo a su vez se divide en tres partes, no en dos partes como nos han enseñado. En tres partes, que es el visceral, el simpático, el parasimpático y el entérico. El entérico ya vemos por qué también lo metemos aquí como un apartado diferente. Entonces, tenemos entonces de esa forma los tres que hemos mencionado. Y para empezar con el simpático, tenemos primero que saber su origen. El origen del simpático es muy sencillo y es bueno que lo recordemos, que es tóraco-lumbar, es decir, que está a estos niveles, en la médula espinal, de la asta lateral. Es decir, si hacemos un circulito, tenemos la asta anterior y la posterior. Había un dicho que una vez un doctor lo dijo, que por atrás se siente y por adelante hay la parte motora. Entonces, la parte de atrás es sensitiva, la parte de adelante es motora. La parte lateral es donde nacen justamente las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático, lumbar. Se lo conoce como el adrenérgico porque usa en mayor forma el neurotransmisor la adrenalina, lo cual es falso, porque el mayor neurotransmisor que se utiliza a nivel general es la noradrenalina. Eso es un poco confuso, pero vamos a ver por qué. Luego tenemos que, de igual forma, se lo denomina ergotrópico porque gasta energía. Hay un dicho muy sencillo que ustedes activan el simpático cuando ven un oso. Ok, cualquier animal en general. Creo que estoy en mi casa, me parece un león o hasta una serpiente, voy a asustarme, ¿no? Entonces, cualquier cuestión que produzca estas reacciones aceleradas, tenemos entonces que produce, en general, dilata las pupilas, inhibe todo lo que es la cuestión de las secretoras, es decir, a nivel de las glándulas, a excepción de las sudoríparas. Siempre, las únicas glándulas activadas por el simpático son las sudoríparas. Solo pónganse a pensar, si ustedes van a correr desde donde están hasta, qué sé yo, la esquina de su casa y vuelven, tienen mal físico como yo, van a sudar y probablemente van a estar agitados. Entonces, todo eso que pasa en ese estado es el simpático. Tenemos tres receptores, que son alfa, los beta y los dopa. Y vamos a ver por qué son importantes. Entonces, aquí tenemos la sinapsis, básicamente la acción de cómo se producen las moléculas a nivel, o los neurotransmisores. Esto es presináptico, ponemos aquí, y esto es postsináptico. Entonces, esta es la neurona sináptica, que un poquito de no neurotips, farmacotips, estamos bien. Entonces, ¿qué ocurre? Produce un pocotón de procesos bioquímicos, en lo cual entra la tirosina, con la tirosina hidroxilasa, se transforma dopa, la L-dopa, dopamina, etcétera, etcétera. Y todas estas llegan a las vesículas, que están aquí. Las VAMP, que son básicamente las membranas, las moléculas asociadas a membrana, se juntan junto con la membrana, valga la redundancia, con las SNAP25, se mezclan por la entrada del calcio y hay liberación por exocitosis del neurotransmisor.
Como podemos observar, aquí hay diferentes neurotransmisores. Tenemos un caso de la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Entonces, entre el calcio y todo sale. Perfecto. Una vez que está a este nivel de energía sináptica, va a depender del receptor. Si hablamos del receptor alfa-beta, que son los heteroreceptores, tenemos los autorreceptores, que son los que se ubican en la membrana presináptica. Esto es bastante importante, chicos, que en la membrana presináptica están los autorreceptores, que eso aplica para toda la farmacología en general cuando hablamos de carácter endógeno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una molécula que yo puedo meter aquí tranquilamente podría ser un análogo de la adrenalina, epinefrina, por ejemplo, y va a actuar en los mismos lugares que la adrenalina. Bien. Mismo caso ocurre con las moléculas como la levotiroxina, que es un análogo básicamente de la tiroides, de la T3, T4. Entonces, estos actúan a nivel postsináptico y al mismo tiempo a nivel presináptico. ¿Por qué? Porque obviamente no es que la molécula libera una cantidad excesiva de neurotransmisores. No. Tiene que ser como que un par. Alguien tiene que decir, ¿sabes qué? Ya no liberes nada, quédate frío, quédate ahí, por favor, ya no más. Porque ya de por sí la adrenalina, como se dan cuenta, gasta energía. Produce una taquicardia, por ejemplo, lo más claro. Si yo sigo liberando molécula, va a ser un punto una taquicardia, una actividad cardíaca exagerada. Entonces no queremos que pase. Entonces van 3 moléculas actúan aquí y la cuarta que sale regresa y bloquea la liberación. Eso hacen los autorreceptores. En palabras sencillas, inhibe la liberación de neurotransmisores. El parasimpático, de igual forma, está a nivel origen cráneo, porque está a nivel del tronco encefálico, y sacro, a nivel del sacro, obviamente, de las neuronas espinales sacras. Entonces, este es trofotrópico porque hace todo lo contrario, ahorra energía. Entonces, podemos poner un ejemplo muy claro, que va a ser un poquito vulgar, pero la gente lo entiende así. Cuando tú corres asustado, estás simpático, y cuando estás acostadito en el baño, estás parasimpático porque estás totalmente relajado, si no, no haces tus acciones fisiológicas. Entonces, se lo llama también sistema colinérgico porque, obvio, utiliza mayor cantidad de acetilcolina, como podemos observar aquí. Aquí tenemos 2 receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. Y vamos a ver dónde está dosado cada uno de ellos. De igual forma, tenemos entonces que básicamente entra la colina, entra a la vesícula y se divide de igual forma por medio del calcio. Mismo es. ¿Qué es lo importante de los niveles parasimpáticos? ¿Y por qué hago hincapié? Que me voy a decirles acá. Aquí tenemos un ejemplo muy clarito. Cuando se da noradrenalina a nivel simpático, esta se recapta por el recaptador 1 o el NET1 que está ubicado en la membrana presináptica y se lo recicla. Básicamente es un reciclaje. Entonces, la cocaína, que eso es algo que no les recomiendo que utilicen, inhibe el NET1. Por lo tanto, no se recapta y se mantiene a nivel endógeno en la energía sináptica y obviamente actúa en algún lugar. De igual forma, hay otros fármacos que hacen lo mismo, pero no los tocaremos en este tema porque no tiene relevancia clínica importante. A nivel del parasimpático tenemos entonces a los hemicolinios, por ejemplo, que bloquean la entrada de la colina y por lo tanto no se puede producir más acetilcolina. El besamicol agota las vesículas, por lo tanto va a estar aquí acetilcolina prehecha, como vemos ahora aquí, y no va a haber una vesícula, por lo tanto no va a poder salir. De igual forma, y esto sí es importante porque tiene importancia clínica, la toxina botulínica básicamente lo que hace es inhibir la acción de ¿cómo les digo? Inhibe la función de no liberación de acetilcolina, por lo tanto se pasa liberando la acetilcolina y mantiene una contracción tónica, y por eso es que se eliminan las arrugas, para los que se estén preguntando. Entonces, en resumen del resumen, como podemos observar aquí, voy a tratar de hacer el zoom, creo que se puede hacer zoom. Permítanme un segundo para que podamos observar bien. Si no, se los relato yo a punto y punto. Entonces, vamos a la primera. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí está el parasimpático, ¿verdad? Y aquí está el simpático. Entonces, siempre van a hacer lo contrario. Entonces, por órganos. A nivel simpático, la pupila se dilata, o simpamidriasis, así me lo aprendí yo, y paramiosis. Entonces, contracción pupilar, miosis, parasimpático. Las glándulas son estimuladas por todos los parasimpáticos, mientras que los simpáticos inhiben todas las glándulas excepto las sudoríparas,
que eso es importante que recordemos, las sudoríparas. Entonces, por obvias razones, porque hay que eliminar ese exceso de energía, sudoríparas. Entonces, un Apple Pencil para farmacotips, para sudoríparas. Entonces, vamos a dejarla ahí, se entiende, sudorira, bueno, se entiende. Entonces, a nivel bronquial es bastante importante que vamos a pie porque de uso clínico sé bastante a nivel bronquial. A nivel salivación, ya hablaremos cuando. A nivel pupilar es más que nada de diagnóstico, la utilización de los fármacos autónomos, que créanme que hay muchos. A nivel de cardíaco y simpático potencia, o sea, genotrópico positivo, mientras que parasimpático es genotrópico negativo. Recordemos las 4 palabras importantes a nivel cardíaco. Tenemos entonces, ino es la fuerza que mueve, ese es lo que hicimos en mi país, o sea, ino es fuerza, inotropismo es contracción. Cronos es el dios del tiempo, cronos es tiempo, entonces frecuencia. Batman, eso no lo puedo decir porque es un poquito vulgarito. Batman motiva a Robin, entonces Batman es excitabilidad y Dromo es velocidad de conducción. El simpático potencia las 4 propiedades cardíacas, mientras que el parasimpático las inhibe. A nivel estomacal, hacemos exactamente lo contrario. Aquí, obviamente, si ustedes en parasimpático hacen sus acciones del baño, entonces el simpático lo inhibe. Esto es importantísimo, lo que hace a nivel gastrointestinal, hepático en realidad. Sobre todo con la glucosa. El simpático motiva la liberación de glucosa porque hay que gastar más energía, entonces hay que responderla con glucosa. Por ende razón, el parasimpático hace totalmente lo contrario y la absorbe. ¿Me explico? Sí. Entonces, a nivel intestinal, inhibe, motiva, etcétera, etcétera. No hay más que importar aquí. Obviamente hay que contraer la vejiga para poder liberar, etcétera. Entonces, ¿qué nos importa saber de todo esto? Y quiero que lo vean bastante claro. Entonces tenemos, en el adrenérgico, tenemos el alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Esos son los de importancia clínica. Betas hay también más, que no los puedo poner, no sé por qué no puedo poner aquí. Entonces, tenemos que, aquí está, perdón. Entonces me cambié el color de pluma a un color más llamativo. Entonces tenemos que el beta 1, beta 2, hay también el beta 3 y tenemos el beta 4. Ok, hablando primero de los no clínicos. El beta 3 aumenta la lipólisis, es decir, que en teoría es una especie de análogo con oxígeno, es decir, que promueve la liberación de las grasas y su eliminación, por lo tanto baja de peso en teoría, pero obviamente no hay una utilidad clínica aún. El beta 4 se ha visto que es útil a nivel pulmonar y a nivel cardíaco. Entonces, ¿para qué? Aún no hay una utilidad, pero se ve que es bastante útil en enfermedades enfisematosas. Enfisema. Entonces, enfisema. Esa es la utilidad clínica a nivel de estos dos. Ok. Pero, ¿qué pasa con los otros receptores que sí me importan? La mayoría de los fármacos, tanto adrenérgicos como los parasimpáticos miméticos, los simpáticos miméticos, usan de forma competitiva, es decir, una forma simple. Yo tengo una molécula, pero si llega primero el agonista lo activa y este receptor muere. Pero si llega primero el antagonista ese receptor y muere. Por lo tanto, no va a haber otra persona que la active. Formas sencillas. Es como que estás enamorado, no superas a tu ex, y si en otra man, no la vas a superar. Ya, resumen. Ahora, ¿qué es importante de esto? El alfa 1 está en músculo liso. Se entiende con músculo liso todo lo que hemos hablado, todo esto de aquí. Mientras que endotelium vascular es básicamente los vasos y glándulas sudoríparas, ya hemos hablado de eso. Contracción, contrae todas, todas, los musculizos y todos los endotelios vasculares, mientras que las glándulas sudoríparas aumentan su secreción. Alfa 2 es el autorreceptor, ya hablamos de eso, es decir, que modula la actividad y presináptico, obvio, inhibe la liberación de neurotransmisores, obvio, y produce analgesia. Antes eran utilizados como analgésicos y como preanestésicos los fármacos adrenérgicos. El beta 1, de una forma sencilla, se ubica en el corazón y lo que produce de forma sencilla es motivar las 4 propiedades cardíacas. En trastornos de insuficiencia cardíaca, de ABC motivo que no hay una acción correcta, metemos este fármaco y potencia todas sus acciones y va de una forma correcta. El beta 2, en cambio, es importante sobre todo a nivel asma bronquial. Y vamos a ver por qué. Músculo liso lo relaja, endotelio vascular relaja, vasculatura relaja. ¿Qué es lo importante de eso? Quiero que se den cuenta. Estas dos cosas. Aquí, aquí y acá.
Es decir, el simpático se autorregula. Aquí motiva y aquí inhibe. Muy sencillo. Ahora el entérico, por una forma resumida, tenemos entonces la división la simpática y la parasimpática. Sencillo. El entérico es importante que sepan que va desde el esófago hasta el ano, es decir, por toda la actividad gastrointestinal. Y es modulado, más no es activado. Son dos cosas diferentes. El entérico y el mientérico y mucoso actúan de forma solita. Mientérico es motor, submucoso es la parte secretora. ¿Y qué es lo que hacen aquí? En forma sencilla, es aumenta el peristaltismo y aumenta la liberación de ácido clorhídrico. Una forma sencilla. Aumenta la dilución y la absorción de las comidas. El parasimpático lo activa y el simpático lo inhibe. Entonces, si tenemos una actividad simpática exagerada, por ende, va a estar inhibido por el simpático, obviamente como hemos hablado, mientras que por el parasimpático va a estar activado porque es lo que hace. Más sencilla, la acetilcolina motiva esto y la adrenalina y la noradrenalina lo inhiben. Entonces, con la farmacología aplicada al sistema nervioso autónomo de forma sencilla, y lo que tienen que saber, a mí me gusta siempre que veo las charlas más que nada de fármaco que sean concisas, porque cuando ustedes leen los libros, tienen muchísima lata, muchísimas utilidades clínicas que dicen, ya no se utiliza porque no es el fármaco. Entonces, cuando hablo yo farmacología de SNA, hablo netamente lo que aún se utiliza y lo que tienen que saber. En los adrenérgicos, tenemos que saber esto, directos, mixtos e indirectos. Un fármaco directo es el que va del fármaco al receptor directamente. Perfecto. Así de simple. Aplastas el botón y se activa algo. El indirecto, en cambio, tenemos la molécula endógena, como la adrenalina, por ejemplo, que va al receptor también, pero siempre hay un inhibidor, que es la IMAO, perdón, no es la IMAO, es la MAO, la monominoxidasa, la MAO, y la COMT, que es la catecolometiltransferasa, la COMT. Estas moléculas son las enzimas que degradan a la adrenalina y sus hermanas asociadas. Entonces, los indirectos lo que hacen es sencillo, van e inhiben estas moléculas, por lo tanto, hay un aumento o un repunte por lógica de estas otras moléculas. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En breve resumen, tenemos que en los directos hay los selectivos que actúan netamente en un receptor, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, mientras que los no selectivos actúan en varios receptores, pero con más afinidad a uno que otros. Y eso es importantísimo saberlo, porque a partir de esto se ven reacciones adversas. Por ejemplo, un paciente que usa isopropenerol, que quiero que a mayor actividad cardíaca, pero también se queda a producir consecuentemente una broncodilatación. La efedrina se utiliza más que nada a nivel de la musculatura lisa. Siguiente, musculatura lisa, sí, ocular. Acción indirecta tenemos, bueno, anfetaminas que obviamente no utilizamos para nada, pero es importante saberlo lo que producen. La cocaína, que ya hablamos que nivel NET1. Y estos fármacos que es importantísimo. Los inhibidores de la MAO y COMT. ¿Qué pasa con ellos? Sencillo, son fármacos que potencian el síndrome del queso. ¿Y qué es el síndrome del queso? Son básicamente una hipertensión producida ¿por qué? Porque hay inhibidores de la MAO. De igual forma, eso aumenta las catecolaminas endógenas. Como hay catecolaminas endógenas, sobre todo en la adrenalina, actúan en el alfa 1 y por ende hay una vasoconstricción subsecuente. Más que nada por esto. Ahora, los síndrome del queso se le llama así porque tiene tiramina el queso, y la tiramina aumenta la liberación de catecolaminas, y bueno, el resto es historia. Si tengo queso, como queso, aumenta la liberación de catecolaminas, es decir, más de estas, y como están eliminadas las de aquí, no hay quien las inhiba, y por ende, por lógica, hay mayor cantidad en alfa 1, vasoconstricción, y obviamente hipertensión. Entonces, clasifican a dos tipos los fármacos del sistema nervioso autónomo, que son los miméticos y los líticos. Miméticos ya saben que son copias, líticos es que antagonizan. Y ahí tenemos en breve resumen, y aquí es donde tienen que escucharme más que nada porque este es el punto de esta charla. Tenemos los simpáticos y miméticos, los que tienen que saber, las indicaciones terapéuticas,
Y ya les voy a explicar lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Con respecto a los simpáticos miméticos, tenemos a la amiodarina y la metoxamina. Estos dos actúan a nivel de alfa 1. La clonidina y la metildopa actúan a nivel de alfa 2. La desmetilina, apraclonina, etc. actúan de forma inespecífica en los alfa, es decir, alfa 1 y alfa 2. Tenemos acá la brimonida, dobutamina. Estos actúan netamente en beta 1. Junto con la dopexamina. Dopexamina, como pueden observar. Y la dobutamina. Perdón, está ahí. Y la dopamina. Entonces, la dopamina es importante saber eso, la dopamina. Porque la dopamina tiene 3 dosis, chicos, que es importante saberlo. Tiene una dosis aquí, otra dosis acá, otra dosis acá. La dosis más alta es vasoconstrictora. La dosis media es la inotrópica inopositivo, es decir, aumenta la actividad cardíaca, que nos importa en este punto. Y la última es vasodilatadora, renal, sobre todo. Y aumenta la diuresis. Y como aumenta la diuresis, disminuye la volemia. Y como disminuye la volemia, disminuye la presión arterial. Es importante saberlo porque muchos pacientes usan dopamina y tenemos que explicarles que si cambia la dosis pueden provocar diferentes efectos. Entonces, aquí tenemos los otros beta y vamos a ver para qué se utiliza cada uno. Entonces, la amiodarina metoxamina alfa 1, la clonidina metildopa alfa 2. Entonces, aquí produce vasoconstricción básicamente. La clonidina y la metildopa producen, en otras palabras, inhibición de integración de neurotransmisores, disminuye la cantidad de acético, de noradrenalina, adrenalina, etcétera, en el cuerpo. Estos, de forma inespecífica, ya vemos qué hace cada uno. Los beta 1 y los beta 2. Tenemos entonces que la fenoldopan actúa igual que la dopamina a nivel de SNC y a nivel renal. Los tenemos aquí. SNC y renal. Ahora, ¿qué es la hipotensión ortostática, chicos? Es muy sencillo. Recuerden cuando eran pequeños y estaban acostados en su camita. Y de la nada, de un solo golpe, así de un salto, se paraban de la cama. Y todo se ponía oscuro y no podía ver nada. Esa es una leve disminución de la presión arterial y por lo tanto no puede ver nada. Entonces, cuando el paciente sufre de hipotensión ortostática y dicen, doctor, estaba sentadito y de la nada, punto, se puso oscuro cuando me levanté. Ok, ¿qué fármaco utilizamos aquí? ¿Por qué? La midrodrina, y la metoxamina, que son los que hablamos antiguamente, que los ponen acá para que no los vean. Estos dos utilizamos en ese orden. Primero la midrodina, metoxamina, porque es por una de potencia. Entonces, el paciente no mejora con la midrodina, ok. ¿Sabe qué, doctor? En 3 semanas regreso, no veo mejoría. Perfecto. También la metoxamina. Y usualmente se relaja, no hay ningún problema. Hipertensión. Este es un poco redundante. Utilizamos la clonidina y la metildopa en casos de hipertensión refractaria, porque son básicamente hipotensores centrales, porque bloquean, como se dan cuenta, a nivel del sistema nervioso. Como también son centrales, al mismo tiempo pueden producir una reacción adversa llamada como hipertensión rebote, que es muy preocupante. ¿Por qué? Dicha hipertensión rebote puede producir picos hipertensivos, los cuales pueden consecuentemente realizar tipos de derrames cerebrales. Puede ser una forma muy sencilla, hemorragias. Entonces, en casos de pacientes con hipertensión refractaria, yo utilizo la clonidina, únicamente la clonidina. Pero doctor, ¿y la metildopa? Ok, la metildopa se utiliza en casos de pacientes con hipertensión en el embarazo, es decir, en casos de preeclampsia. Entonces, pacientes con preeclampsia o pacientes que tengan hipertensión, que no es lo mismo, yo utilizaría la clonidina. Pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda,
en los cuales no hay una acción ventricular correcta, yo tendré que utilizar este orden de fármacos que les voy a mencionar y recuerden toda su vida para que se puedan defender bien en las emergencias. Primero, yo utilizo la dopamina a dosis intermedias. Entonces, dopamina a dosis intermedia para motivar la acción cardiovascular. Perfecto. No hay respuesta, cambio a dobutamina. La dobutamina es 10 veces más fuerte que la dopamina. Si no hay respuesta con la dopamina, cambio la dopexamina, que es 40 veces más potente que la dopamina. De esa forma yo manejo ese trastorno. De igual forma lo hago con el shock cardiogénico. En el caso del shock cardiogénico, yo puedo utilizar la dobutamina o directamente la adrenalina. En el caso del shock anafiláctico, como muchos saben, y hemos hablado en otras charlas que han estado, el shock anafiláctico es la exacerbación de la alergia. Una forma sencilla, en el cual hay un edema de glotis, el paciente no puede respirar y se me está complicando, etcétera, etcétera. ¿Qué hago ahí? El paciente se está muriendo, se está chocando. ¿Qué tengo que hacer? Primero, ¿el paciente utilizó antihistamínicos? ¿Hubo respuesta? No. ¿El paciente utilizó corticoides? No. Y recuerden que el shock anafiláctico ya viene de una enfermedad de base, pues. Entonces, en la etiología de la enfermedad, usualmente tiene que ser una alergia que ya se conoce, que no ha sido bien manejada. El paciente fue manejado con antihistamínicos o antihistamínicos corticoides, que debe ser lo ideal. ¿No hubo respuesta? Perfecto. Vamos con adrenalina. Paciente chocado, yo utilizo sí o sí la adrenalina. No se olviden de eso. El caso del asma y el asma nocturno son dos cosas diferentes. El asma bronquial como tal es el asma vulgar y silvestre que conocemos y sabemos cuál es, mientras que el asma nocturno es el apnea del sueño que pasa en los pacientes añositos. Entonces, en el asma como tal, yo utilizo salbutamol, que es este fármaco que está aquí, que muchos de ustedes que han utilizado salbutamol tienen que recordar las cosas. Para el asma, el paciente viene con complicación de asma, yo utilizo dos, y recuerden esto, dos puff, es decir, dos chiquetazos, dos veces que utilice es inhalador, cada 15 minutos. Por una hora. ¿Y qué hago después de esa hora? Revaloro con mi esteto y debo de escuchar menos sibilancias. Recuerden eso siempre, que el paciente tiene que sibilar menos. Es un sibido literal, sibilar. Entonces yo sé, ok, el paciente mejoró. Si el paciente no mejoró, bueno, ya hablaremos de eso en otra oportunidad, o realizar farmacotips, que si ahí está tratamiento del asma bronquial. Entonces, asma nocturno, ¿por qué? Ya, de paso recuerden que la vida media del salbutamol es de 6 horas más o menos. Ya, el salmeterol, que ese no está ahí, es el más fuerte de ese grupo, es el mete, rol. Este es de acción prolongada. Y estos dos actúan a nivel de beta 2. Así de sencillo. El beta 2 produce básicamente una broncodilatación y es útil en estos dos trastornos. Pacientes nocturnos es que se levanta la mayoría de viejitos y dice, no puedo respirar, ayuda, que me estoy muriendo, etc. Ok, salmeterol va a ayudar a dormir porque va a respirar bien durante toda la noche y va a ser bueno para él ya que su vida media es de casi 12 horas. Entonces va a tener una ruca perfecta. Hipertensión 2 es lo que yo les hablé en forma sencilla de la mamá que tiene su hipertensión y utilizamos el metildopa A. El Parkinson es tratado muchas veces con carbidopa y bromocriptina, porque recuerden que muchas veces lo que hay es déficit de acetilcolina y otras moléculas, carbidopa, y bromocriptina. Entonces, la carbidopa se utiliza en este caso para poder disminuir las acciones del parkinsonismo y también la bromocriptina, sobre todo cuando se ve el pseudoparkinsonismo que es provocado más que nada por antipsicóticos. En el caso de la hiperprolactinemia también tenemos otro fármaco que es la L-Dopa, que es un precursor de la dopamina y aumenta por lógica los niveles de dopamina endógena. Entonces recuerda que la hiperprolactinemia se produce ¿por qué? Porque la dopamina está leve, la prolactina aumenta
entonces hay una hiperprolactinemia. Incluso hay una ginecomastia en hombres y en muchos casos puede haber secreciones de leche. De igual forma, como hay un aumento de la prolactina, se ve esos efectos de trastornos hormonales en mujeres, mientras que si yo aumento la L-Dopa, aumento dopamina y por ende disminuye la cantidad de prolactina y por ende el paciente va a disminuir esas reacciones adversas. Entonces, eso es lo que yo puedo aportarles por el día de hoy, que tienen que saber sobre todo el SNA. Con respecto a los fármacos a nivel autónomo del parasimpático, relevancia clínica actualmente ya están en desuso porque hay nuevas moléculas que se pueden utilizar. Lo único que cabe recalcar y de importancia clínica es a nivel de salbutamol como intercambio. Si no funciona el salbutamol a nivel del asma, ya está aquí, yo puedo cambiarlo por el hipatropio, que el hipatropio es un relajante también del músculo liso, pero en este caso a nivel hipatropio, así, hipatropio. Y se utilizan mezclados para el manejo del mismo como nebulizaciones. Es decir, yo los puff ya en casa y cuando el paciente está bien, cada 4 horas, perfecto. Entonces 4 horas se hace puff, perdón, cada 8 horas el puff y cada 8 horas se hace las nebulizaciones con hipatropio. Es decir, a las 4 de la tarde, puff, salbutamol, 8 de la noche, nebulizaciones con hipatropio, 12 de la noche, puff, 4 de la mañana, hipatropio, y así sucesivamente para poder sacar a ese paciente de ese problema asmático. Acepto sus preguntas a partir de este momento y gracias a todos chicos por su asistencia. Muchísimas gracias, Javier, por esta ponencia muy bien expuesta. Ha sido súper didáctica. Te agradecemos mucho a nombre de SUSIEMSA y Síndrome Medic. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas. Chicos, si tienen alguna pregunta o alguna duda, la pueden realizar justo en este momento. O en todo caso, a ver, voy a revisar. Bien, aquí tenemos una pregunta. En el caso de hipertensión arterial inicial, ¿se usa clonidina y luego se puede manejar con la metildopa? No. A ver, en el caso de presión arterial, no quiero que mezclen las cosas, chicos. A ver, la presión arterial siempre se empieza con fármacos, por ejemplo, empezamos con un IECA, no vemos una respuesta, mezclamos IECA con un diurético, vemos respuesta, vemos un IECA con un diurético y con un bloqueante de calcio. Cuando no es una hipertensión refractaria, es que ni con todos esos moléculas, ni con 4 fármacos que actúan a niveles diferentes lugares, damos una respuesta, ok, metemos uno central. Los centrales son bastante riesgosos de utilizar porque se utilizan como una medida de emergencia. Porque la presión ya está súper alta o no se ve con nada. Entonces, bloqueo básicamente el CPU, apago los breaks y ya no hay una reacción para que pueda haber una hipertensión ni una vasoconstricción. Entonces, hipertensión refractaria que viene así. Como uso ambulatorio, no. Bien. Segunda pregunta. ¿La bromocriptina también puede usarse en la hiperprolactinemia? Se utilizaba así antes, pero va mucho mejor con la L-Dopa. Está bien. ¿Por qué la dopamina inhibe la prolactina? Porque a nivel de la prolactina, recuerden que la relación que tiene también la dopamina a nivel de sus 3 niveles, mesolímbico, neurosteriado y túbulo infundibular, cuando hay niveles excesivos de dopamina, el cuerpo entiende a esos niveles, sobre todo a nivel túbulo infundibular, que es encargado de la secreción, que se asocia con los receptores de 5-HT2A y 5-HT3C, mi mal no recuerdo, de la serotonina, se asocian y cuando ve disminución de dopamina, no hay que inhiba la liberación de prolactina y por lo tanto aumentan esos niveles. Bien. La segunda dosis o dosis intermedia se usa como inotrópico positivo. Sí, correcto. Recuerden que es la dosis media es vasodilatador, la dosis intermedia es inotrópico positivo y la dosis más fuerte, o sea, la mayor, es inotrópico, perdón, vasoconstrictor. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Se puede utilizar la terbutalina para asma? Antes se utilizaba tributalina para asma, pero ya está en desuso porque se ha visto mejoría netamente con salbutamol, salmeterol y con más que nada intercalados. Recuerden que la terapia del asma, una cosa es rescate, que es netamente con salbutamol.
Otra cosa es si estamos asociados con un trastorno anafiláctico, que ahí sí ya sería con fármacos, más que nada a este nivel de congestiones de corticoides intravenosos y también con adrenalina también a nivel intramuscular subcutánea. Y por último, cuando ya hablamos de terapia combinada es salbutamol y también con, con salbutamol y con hipoterapia, nebulizaciones. Bien. ¿Para qué uso era la clonidina? ¿Perdón? Eh, bien, repito la pregunta. ¿Para qué uso era la clonidina? Únicamente en caso, bueno, hay dos usos, ahorita me acuerdo de otro que me voy a crear el más chistosito, por así decirlo. El primer uso es para hipertensión refractaria y el segundo es para impotencia. En el caso de que los pacientes refieran que por algún motivo no pueden tener erecciones, se utiliza y es conocido de esa forma, antes de sildenafil. Bien. Doctor, ¿podría mencionar algunos ejemplos de fármacos líticos? Líticos tenemos bastante variedad, tenemos por ejemplo, déjame ver qué te confirmo. Ya, uno importante que hay que saber es la tamsulosina, por ejemplo. Tenemos también la prazosina, que son fármacos bloqueantes alfa. Tenemos los betabloqueantes que son los LOL, sotalol, nadolol, indolol. Que esos, si bien es cierto, de importancia clínica, podría decirles dos. Tienen que saber el carvedilol, que es una presencia cardíaca, para trastornos cardíacos en general, para trastornos post-infarto, y también como dije, la tamsulosina, que es para hiperplasia prostática benigna. Pacientes con hiperplasia prostática benigna no pueden, obviamente, miccionar correctamente porque está bloqueando la próstata, la vía para poder orinar. Entonces, esto relajamos la próstata, abramos el canal y puede pasar toda la orina como tiene que ser. Algo que quiero contar es que leí que dijeron, el doctor tiene la misma letra fea que yo, Plena, que la carrera te da la letra fea, así que eso es parte del camino, no se preocupe. Bien, ¿qué opinas sobre el uso de metilprednisolona o dexametasona en pacientes con asma? Me parece perfecto porque es parte de los sistemas que tienen que ser utilizados. Lo ideal sería que hagan las terapias de rescate y al mismo tiempo por vía intravenosa meter metilprednisolona al paciente. Eso sería lo ideal. Pero a veces hay que acostumbrarse porque a veces en los subcentros, en los hospitales no hay uno que otro, entonces aprendan a hacer de combate. Que sepan haciendo terapia respiratoria con salbutamol de rescate, ya están un paso adelante de la media. Bien, doctor, buenas noches. Disculpe, mencionó que la bromocriptina se usa en casos de Parkinson por psicosis. ¿A qué se refiere con esto? No dije caso de Parkinson por psicosis. Que en caso de antipsicóticos, los antipsicóticos producen algo que se llama el pseudoparkinsonismo, que es básicamente síntomas extrapiramidales asociados al bloqueo de los receptores de dopa 2 a nivel nigroestriado. Entonces da una sintomatología como que similar al Parkinson. Entonces, para corregir esos niveles de que hay zonas no activadas de dopa, lo equilibramos con la bromocriptina. Bien, tenemos unas otras preguntas. ¿El mejor tratamiento para Parkinson es combinar carbidopa más levodopa? Correcto. L-dopa más carbidopa, eso es como que lo ideal inicialmente, pero que ahí depende ya del neurólogo si quiere mezclar más fármacos, porque obviamente la ventana terapéutica es amplia para el Parkinson como fuera. Bien, ¿cuáles son las 3 dosis de dobutamina? La dopamina tiene una sola dosis, la dopamina tiene tres, la dopamina tiene, como les dije, vasodilatador, inotrópico positivo, vasoconstrictor, leve, media, alta. La dobutamina es 10 veces más fuerte que la dopamina y la dopexamina es 40 veces más fuerte que la dopamina. Entonces ahí se hace como que una especie de escalón para su utilización. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué efectos produce el exceso de dopamina? Porque el exceso de dopamina puede producir varias cosas, pero lo más evidenciable, más rápida, es que el paciente tiene una diuresis exagerada. La dopamina produce una vasodilatación renal, por lo tanto se va el paciente pasa en el baño porque va a estar literalmente orinando todo el día. Bien, ¿podría por favor decir cuál es la diferencia entre el isoprotenerol y la terbutalina?
Ok, voy a regresar a esta diapositiva para que la puedan ver. Isoprotenerol. El isoprotenerol, con relación a la trebutalina, es más que nada que el 1, como pueden observar aquí, es beta 1, beta 2, mientras que la trebutalina es netamente beta 2. Es decir, la trebutalina solo actúa en el beta 2, es específico, o sea, solo hay nadie más. Mientras que el isoproterenol actúa tanto beta 1 como beta 2, entonces va a haber una acción cardíaca y una acción de la musculatura disasociada. Muy bien. Y ya para poder concluir, hay demasiadas preguntas y no nos vamos a extender en esto, pero voy a escoger una que me parece interesante. A ver, ¿cuándo es recomendable la utilización del bromuro de hipatropio inhalado o nebulizaciones con suero fisiológico? Ok, es que se hacen mezcladas, pues fisiol, que es el suelo fisiológico, más hipatropio. 3 cc del uno, 2 cc del otro. Esa es la mezcla, usualmente que utilizamos en el hospital. Entonces, ¿qué se hace? Es que cuando el paciente vemos que la terapia de rescate bacán, lo saca el paciente, pero aún persiste las sibilancias, ya pequeñas. Entonces, criterios de ingreso, ok, lo ingreso al paciente. Una vez que ingresa, como les mencioné, ahí hago las terapias respiratorias, las TERRES. Entonces, las TERRES se hacen cada 8 horas mezcladas. 4 horas albutamol, 4 horas nebulizaciones, con fisiol y con otras moléculas. Muy bien, damos por finalizado la ronda de preguntas del día de hoy y asimismo también la ponencia. Nuevamente muchas gracias Javier por el apoyo y por la participación y a los asistentes del día de hoy. De la misma manera, recordarles chicos que el día de hoy es el día del cerebro, mundial del cerebro, por lo cual no hay post-test ni tampoco trivia. Es un regalo que tenemos para ustedes el día de hoy. Solamente les quiero repetir que la palabra clave de la ponencia del día de hoy es noradrenalina. Repito, la palabra clave de la ponencia del día de hoy es noradrenalina. Solo se va a realizar un test de asistencia. Damos por concluido la ponencia del día de hoy. Y chicos, no se olviden de que el día de mañana tenemos otra ponencia. No se pueden perder. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias, chicos. Chicos, no se olviden de seguir a Socienza a través de su Instagram, ¿sí? Ahí está el tag para que lo puedan ir a seguir inmediatamente y no se puedan perder de ninguna actividad o evento que puedan realizar ellos como sociedad, ¿sí? También no se olviden de seguir a Syndrome en su página de Instagram también. Ahí está el tag para que puedan visualizarlo adecuadamente. Chicos, ahí están todas las cosas que estamos organizando y todos los eventos y cosas que vienen. Chicos, cuídense mucho y nos vemos.